tema para los que escriben y toman sus notas, el reino de Dios y sus principios. Y fíjate que en la palabra del Señor, 32 veces en la Biblia se está hablando acerca del reino de los cielos. De esas 32 veces, esas 32 veces están contenidas solamente dentro de los evangelios. Pero no solamente se habla del reino de los cielos, sino ya en el Nuevo Testamento se está hablando en lo que es equivalente, el reino de Dios. Y el reino de Dios habla 68 citas, 68 insinuaciones y escritos en todo el Nuevo Testamento, aparte de las 32 veces de los evangelios, acerca del reino de Dios. Así que si hacemos una matemática básica, 32 más 68, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 100. 100 veces está hablando el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Así que vamos a la palabra Evangelio capítulo 4 de Mateo. Solamente vamos a revisar algunas de las citas. Este tema es bastante amplio. El Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al capítulo siguiente, Mateo 5 verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 capítulos adelante, Mateo 7 verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Regresémonos al capítulo 3 en el verso 2. Son palabras de Juan el Bautista. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de vivir. Gracias porque nos has permitido el milagro de existir. Agradecidos porque hoy abrimos nuestros ojos, vemos nuestras familias, nos reunimos como iglesia con un propósito de honrar tu nombre en este día. Y gracias porque nos permites examinar tu palabra. Hoy pedimos al Espíritu de Dios que nos hable, que nos transforme en nuestra manera de pensar, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Tendremos una semana por delante donde queremos poner por práctica tus valores, tus enseñanzas, todo lo que tu palabra nos muestra para poder ser, Señor, testimonio de que tú vives en nosotros. Y que el reino de los cielos se acerque a muchas más personas. Amén. El reino de los cielos o el reino de Dios es un tema central en el mensaje de Jesús. Fueron las primeras palabras cuando Jesús sube de las aguas. En ese orden de ideas, si tú tuvieras que dar tu primer discurso, como ya acaba de acontecer del señor presidente, tú pensarías muy bien lo que tienes que decir, porque es la primera impresión, son los pilares, es el principio de lo que tú quieres plasmar en la primera imagen. Cuando el novio va a expresarse en la ceremonia a su novia, futura esposa, él debe tener muy claro las palabras que va a decir para no enredarse por los nervios. Igual la novia. Igual pasa en el tema central del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando Él sube de las aguas, el Padre da sus palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, a Él oíd. Y entonces Él da sus palabras: el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando el Padre pide que lo escuchen a Él, a Jesús, y Jesús da su respuesta, y es que lo que quieren oír de los labios de Jesús es que el reino de los cielos se ha acercado, es porque es supremamente importante para nuestras vidas. Jesús no habló del pecado, Jesús no habló del infierno, Jesús no habló del tercer cielo, Jesús no habló de la teología paulina o juanina. No habló de ninguna cosa diferente a un tema y a un eje, insisto, que es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre salió del huerto del Edén, de donde cayó por su pecado, entonces dice la palabra, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitábamos volver al principio. Y no hay otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos volver al reino de donde salimos por nuestro pecado. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, el reino de Dios o el reino de los cielos es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo viviendo, haciendo por y en nosotros. Porque fuera de Él nada es posible. Jesús lo dijo de estas palabras: sin mí nada podéis hacer. A través de las Escrituras entonces se describe tanto como una realidad espiritual presente hoy para nuestra vida, y dicho sea de paso, transforma el corazón y nuestra mente para vivirlo. También es un dominio eterno y futuro. Tiene doble repercusión en nosotros: una realidad para vivir aquí y una realidad que se aproxima rápidamente para que nuestro futuro sea aquí en la tierra con Él. Yo no sé si comprendió esto, pero si Jesús no hubiera venido a la tierra, no hubiera existido un retorno del gran rey. En eso Jesús lleva la delantera. Porque Satanás, siendo desechado del reino de los cielos, echado a la tierra, no volverá allá. Seguirá siendo Satanás y seguirá en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted tampoco entendió eso. Pero con Jesús tenemos esperanza. En Jesús hay redención, sí, pero en Jesús hay reino de Dios aquí en la tierra. Y hay reino de Dios que se acerca. Un día Cristo volverá. Promesa fiel, faltar jamás. Como se fue, así vendrá. Y el resto se lo dejo para que lo averigüe. Entonces, los principios de Dios y de su reino son verdades no solamente espirituales, sino también verdades morales que deben venir a nuestra vida. Entonces, la vida cristiana se transforma rápidamente. Y vamos a hablar en estos días y en este mes acerca de todas las implicaciones que tiene el reino de los cielos. Hemos dicho que el reino de los cielos está en la persona de Jesús. Es el mensaje central de Jesús, pero que tiene una realidad aquí en la tierra y una realidad que se aproxima cuando Él venga para nosotros con sus beneficios y demás. No nos alcanza el tiempo para hoy. La tercera cosa es que el reino de los cielos tiene sus principios, no solamente en el reino de los cielos, sino aquí en la tierra, como les acabo de decir, pero esos principios afectan nuestra moral. No es una afectación moral para volvernos religiosos adicionales. No, es una afectación en nuestra vida moral porque el pecado entró en nosotros y desbarató todos nuestros principios. Por eso dice la palabra, uno de ellos: sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pablo: en alguna oportunidad vosotros erais mentirosos, fornicarios, adúlteros. Y la lista sigue siendo grande. Y dice en Apocalipsis también que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los que se echan con varones homosexuales y demás, ahí hay una lista, no heredarán el reino de los cielos. Son daños a la moral del ser humano.
Por eso es tan importante que Jesús aparezca en nuestra vida, para que nuestra vida sea limpiada de pecado. Sí, ok, pero es para que usted viva una moral alta. ¿O no es así? ¿O usted quiere ser miembro de la corrupción? ¿O usted quiere ser miembro del plan de las mentiras? ¿O usted quiere seguir siendo del plan de todas esas cosas que siguen saliendo a la luz? No, la verdad los hará libres. Cuando Jesús viene y se presenta que Él es el Rey de los cielos con afectación en la tierra, te está diciendo: mira, si yo no aparezco en tu vida, seguirás encadenado a todas tus mentiras, a todas tus falsedades, a toda tu historia que parece el reino de las hadas en Magic Kingdom, y a la verdad no lo es. Usted va a Magic Kingdom ahí en Estados Unidos o en Francia, se divierte un rato y después de que sale está vacío. Pero cuando tú entras al reino mágico, eterno y poderoso del reino de Dios, tu vida se llena de todo lo que Él es: paz, infinita paz. Entonces los reinos el principio del reino de Dios son verdades que no solamente afectan la espiritualidad nuestra, sino afectan nuestra moral. ¿Cuánta necesidad tiene nuestra sociedad y nuestra vida de que nuestra moral se levante a estándares del reino de los cielos? ¿O no? Nuestras naciones lo necesitan. ¿Cómo? Con hombres íntegros, con hombres que reflejan el reino de Dios, con hombres que tienen a Jesús dentro de su vida. De ahí que Él dice en su palabra que nosotros ahora somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. La responsabilidad y la autoridad sometida a nuestra vida de parte de Él es muy grande. Por eso donde usted va, usted es un testigo. Así no diga nada, se le nota en el caminado, se le nota en el tumbao. Sí, sí, Colombia. Bueno, ¿o no es así? Dicen que hijo de tigre, sí, hijo de Dios, coheredero en Él. Si hijo de Dios, lavado en Él. Si hijo de Dios, sus principios en mí. Si hijo de Dios, y Él venció, victorioso soy. Entonces la vida cristiana es mucho más que venir un dominical y sentarnos y pasarla bonito. Es mucho más profundo que eso. Entonces la afectación del reino de Dios en la vida de la tierra y de los hombres es de transformación. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Lázaro murió, su pensamiento murió, sus células murieron, su cuerpo murió. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es un ser tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. El cuerpo es el cajoncito, lo hemos dicho cantidad de veces, ese lindo que tiene gafas así bonitas. Ese es su cuerpo. Con esos ojos azules dentro de ese marco, ese es su cuerpo. Pero el alma es aquella, pensamientos, sentimientos, lo que tú eres en realidad, esos principios, esa moralidad, todas esas decisiones, recuerdos y demás experiencias están contenidas en el alma, y el espíritu es el aliento de Dios que ha soplado en ti. Cuando ese aliento de Dios se vaya de ti, entonces quedarás con la lengua afuera. Hasta aquí fue. Y el cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. Y Lázaro le ocurrió eso. Murió, su cuerpo fue tomado y llevado al cuarto día. Ya no había nada que hacer, estaba destruido. El espíritu volvió a Dios y el alma se presentó delante de Él.
Y cuando el Señor llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera, ¿cuál es la complicación? Pues es gigantesca, porque se ha desintegrado todo ese ser humano que un día el Señor había creado y lo habían llamado Lázaro. Tiene que volver el aliento de Dios, tiene que regresar esa alma del lugar donde estaba, del cielo, y reconstruirse todo el cuerpo. Los que estudian medicina sabrán que cuando la sangre no sigue circulando, se pudre y conduce a generar unos montones de millones de bacterias, y de ahí salen unos lindos gusanillos que se van a comer hasta las células más internas de su vida, y van a salir por los ojos, las orejas, la lengua, etc. Usted dirá: guácale. Bueno, ese era el estado de Lázaro. Pero cuando Jesús aparece en la vida y llega tarde a propósito, porque dice que este milagro es para que la gloria de Dios se manifieste, llega, y él no llega tarde, le dice: Lázaro, ven fuera. Este hombre sale transformada, no solamente su cuerpo, sale transformada su alma, su pensamiento, pues ya nunca fue el mismo. Querían matarlo luego de que había salido. ¿Por qué? Porque aquel que se ha encontrado en el reino de Dios con su Rey Jesucristo nunca vuelve a ser el mismo. Así usted lo quiera negar, así usted quiera irse atrás, nunca más vuelve a ser el mismo. Porque Pedro, estando escondido allá de esos días que Jesús estaba ya capturado, le dijeron: mira, tú eres de los que anda con el maestro. ¿Por qué? Lo declara su boca, su forma de hablar. Y él dice, para taparse, unas palabras que no eran de los cristianos del momento, de los discípulos. Entonces, ¿a dónde irás que las tinieblas no sepan que tú eres hijo de Dios? Que perteneces al reino de Dios, que Jesús es tu Rey. Donde vayamos llevamos la luz, porque el mundo está en oscuridad, y lo que se depositó dentro de ti es mucho más alto, mucho más glorioso. Pablo lo dice de esta manera: ¿cómo es posible que en vasos de barro tengamos contenido tan grande gloria? No es su vida, es la gloria de Dios, el reino de Dios viniendo a su vida para transformar su cuerpo. Si eres enfermo, serás sano, para transformar su pensamiento, para que tengas ahora una nueva mente, la mente de Cristo. Entonces el reino de los cielos sí es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos. Los principios del reino de Dios se detallan en las escrituras, en las enseñanzas de Jesús. Como ejemplo, en el Sermón del Monte. Allí entonces Jesús centra parte de sus principios en el amor, en la justicia, en la obediencia, en la fe. Si usted me acompaña al Evangelio de San Mateo, en los primeros capítulos usted encontrará que Jesús predicó entonces acerca del Sermón del Monte. Y allí entonces encuentra usted los principios del reino de Dios. Capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que antes fueron de vosotros. Los principios del reino de Dios y los expresados en Jesús se basan en amor, en justicia, en obediencia y en fe. Qué lindo sería 4 años de amor, justicia, fe y obediencia. Algún entendido por ahí dijo amén. Alguien que pueda creer por algo más de esto. ¿No necesitamos esto? Entonces tiene razón el Señor al decir: oren por sus gobernantes, porque si los gobernantes son entendidos y traen al reino de Dios a sus vidas, lo traerán a la nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es. Apenas nuestros gobiernos y formas de gobierno en la tierra son muy imperfectos, pero un día veremos al perfecto, y un día lo perfecto se hará realidad para nosotros, y un día caminaremos con Él en la perfección, porque Él es el Rey de ese reino de los cielos. Esto es maravilloso. No solamente nos transforma aquí en nuestra tierra el día que le conocimos. El que era mentiroso ya no miente más y ahora enfrenta las cosas con verdad, sino que en esa verdad caminamos hasta ver la verdad que desciende del reino de los cielos, y en su lomo, en su muslo, un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el reino de los cielos. Por eso Lázaro salió transformada su mente. Y es que ahí tenemos muchos problemas. Estaba leyendo algunas notas de una mujer que Dios está usando mucho hace unos 9 o 10 años atrás en Estados Unidos. Su nombre es Catherine. Catherine Kuhlman ya murió hace más de 10 años, así que esta es una nueva Catherine. Y ella empezó la iglesia en un parque con 2 o 3 personas. Hoy llena estadios. Pero ella manifiesta que su gran problema era la lucha por ver en su mente realizadas las promesas de Dios. Y hasta que ella logró vencer sus miedos y sus temores y ver que el Señor sí podía hacer algo, entonces las cosas cambiaron. ¿Saben cuándo van a cambiar las cosas? No cuando cambie el presidente. Cambiarán las cosas cuando usted vea en la palabra de Dios el poder que hay ahí. Jesús dijo de esta manera: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Nuestros muchachos hoy no tienen ni idea. Estaba viendo allí en días pasados una manifestación y un video de unos muchachos. ¿Sabe? Esperaba ver en esa manifestación ahí en Bogotá adultos, ancianos. No, eran solamente muchachos peleando por una cosa que no tienen ni idea. No saben de lo que están diciendo. Y lo que es peor, dentro de nuestras congregaciones, igualitos. Hablaba con una de nuestras jóvenes y le preguntaba: ¿y esa manilla por qué? Y decía: no sé. Y hacía varias preguntas acerca de lo que eso contiene y no tiene ni idea. Y le dije: mamita, vaya, estudie historia para empezar. No sé cómo pasaste el bachillerato, pero nuestra mente tiene que ser afectada en todas nuestras formas de pensar. Leíamos Proverbios 22, 21, y dice que el rico y el pobre se cruzarán. Pero cuando el rico y el pobre se cruzan, y si ambos vienen de la vida cristiana, algo tiene que ocurrir. Porque cuando el rico y el pobre se cruzaron en la iglesia primitiva, dice la palabra que no había ninguna necesidad en medio de ellos. ¿Aló? ¿No es así que dice la Biblia?
Y los ricos ponían a disposición de la iglesia sus propiedades. Ahí aparecen Ananías y Zafira con otra historia diferente. Pero había corazón generoso. Eso se llama cristianismo. Eso se llama valores y principios del reino. Le explosiona su mente, le transforma su mente. Claro, porque cuando le tocan la bolsa, las cosas se complican, ¿o no? Pero hay otros entendidos que tienen un corazón entendido conforme al principio de Dios, y entonces es sencillo. Y si hay que dar la capa y la espada y la camisa, pues vamos 2 millas más, porque transforma la vida y el pensamiento. Entonces la vida cristiana y el reino de Dios viene para transformar nuestra manera de ver y de pensar en este mundo. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, lo que dijo allí fue el anuncio de un cambio radical para la historia humana. Y aquí viene el siguiente punto. Si hay un reino de Dios, si hay un rey, si hay unos principios de ese reino, pues entonces deben haber ciudadanos de ese reino. En otras palabras, trayéndolo en la clase de democracia a nuestros días, diríamos que hay una nación llamada Colombia. Diríamos que en nuestro sistema de gobierno presidencialista habría un presidente, y que dentro de esa nación Colombia y de ese presidencialismo hay unos ciudadanos de esta nación. ¿Cuántos somos ciudadanos de Colombia? ¿Y el resto de dónde son? ¿Cuántos ciudadanos colombianos tenemos aquí? Dígalo con orgullo. No hay otra tierra más linda que sí, sí. Ay, Dios mío, a los entendidos de por Dios. En el reino de los cielos existe no un presidencialismo, existe un reino con un rey. El reino de los cielos con su rey Jesús y unos ciudadanos del reino de los cielos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ciudadanos del reino tenemos esta mañana aquí? Entonces usted tiene una ciudadanía mayor, usted tiene un lugar especial, usted tiene unos principios especiales, usted tiene un rey todopoderoso. Solo un anticipo: nunca ha perdido una guerra. A él correrá el justo y librado será. David lo sabía, porque había sido transformada su manera de pensar. Diga el débil, porque para el que cree, no te he dicho, mujer, que si creyeres. Esas las cosas. Como usted, Jesús, me está diciendo: mi hermano está picho, mi hermano lo acaba de enterrar, mi hermano está en la tumba, y usted me viene a decir que va a resucitar. Ah, sí, en el día postrero. No, te estoy diciendo que el reino de Dios es aquí y ahora. Yo estoy aquí. Si el reino de Dios viene y ha venido a tu vida y está aquí, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Por tu fuerza? No, es porque Él es Jesús. Dice la palabra que solamente ante su nombre, ante Él se doblará, y toda lengua, que Jesús es el Señor. Entonces, si no nos revoluciona nuestra vida, si no revoluciona la vida cristiana, tener a un Jesús y una vida espiritual y una moral diferente, con un estándar mayor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Los más generosos deberían ser los cristianos. Los de mayor fe, ¿quiénes deberían ser? Los cristianos. Los llamados a ocupar las esferas más transparentes, ¿quiénes deberían ser? Diga: yo. Aló. ¿Por qué no? Los llamados a tener las mejores cosas, ¿quiénes son?
Ay, aleluya. ¿Quién dijo yo? Esa es una mujer de fe. No se trata de pensamiento positivo, iglesia. Se trata de que cuando tú eres cambiado en la forma de pensar, cuando tú has encontrado a Jesús realmente, tu vida cambia. No hay otra manera. Entonces, vivir hoy como ciudadanos del reino de Dios significa que debemos adoptar una identidad de lo que Él es. ¿Cuál hijo es el que no se parece a sus padres? El negado. Y ni aún así, porque el negado más se parece, ¿o no? Yo no sé qué reafirmación hay en el ADN, pero niéguelo y verá lo que va a pasar. Por eso yo no fui negado. Pero entre más pasan los años, más me parezco a mis padres. ¿Usted no se ha mirado al espejo? Cada vez más. ¿Mi esposa no está? Ah, bueno. Linda se parece más a mi suegra, bendita suegra. Y lo digo en serio, está en el reino de los cielos, pero qué bendición, qué bendita. Cada vez se parece más y cada vez hace más cosas que las que hacía doña Ceci. Igual dirán de mí. En el ámbito espiritual, entre más caminas con Jesús, más identidad y más parecido deberíamos ser a Jesús. En palabras de Pablo sería: hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de aquel que nos llamó. ¿En qué debemos pensar? En todo lo que es. Y si hay virtud alguna en esto, pensad. Muchas personas tienen muchas luchas en su mente. ¿Por qué? Porque no están pensando a la manera correcta del reino de los cielos, ni de los principios de Dios. ¿Por qué la pornografía invade sus vidas? Porque no ha invadido en ellos la verdad. ¿La verdad los hará? Y hoy, con tanta facilidad de clic, a un clic de distancia, de encontrar un versículo que te hable, a un clic de encontrar el canal de la iglesia Life Church Internacional, a un clic de encontrar el canal personal del pastor Daniel y escuchar las prédicas, a un canal de escuchar los devocionales todos los días, a un canal de tu bendición, y no lo buscas. Míralo o tenerlo. Por la manera de pensar. Uno de los grandes problemas de esta generación es que no piensa. Están embrutecidos con un scroll. ¿Sabe qué es scroll? Ya hasta la huella se les borró de tanto que hacen en la pantalla. Y los papás no entienden. La vida cristiana es, mejor dicho, los grandes pensadores deberían ser los cristianos. ¿Sabe que los judíos tienen el mayor número de premios Nobel? ¿Que los judíos tienen el mayor número de inventos para el mundo? ¿Que los judíos tienen la mayor inteligencia en el mundo? Entre otras cosas, porque lo que el Señor les prometió a ellos se los está cumpliendo. Pero ¿y la iglesia? Es aquí donde empiezan las cosas a hacernos recapacitar. Tú no puedes vivir inferior a la identidad del ciudadano del reino de Dios. Si tú eres ciudadano colombiano, tienes derecho al voto y tienes que ejercerlo, porque ese es un derecho tuyo y es una responsabilidad tuya. En el reino de los cielos también tienes unas responsabilidades. Y tienes también unos beneficios que tienes que adoptarlos y tienes que vivirlos, que tienes que accionarlos para tu vida.
Porque ellos adoptan una identidad en tu vida y te transforman la manera de pensar, de hablar, de actuar en medio de las sociedades que estamos viviendo hoy. Y aunque estamos en países físicos aquí en la tierra, naturales y lindos hasta cierta naturaleza, el reino de los cielos y las leyes del principio del reino de Dios son sobrenaturales. Yo voy a dar otro ejemplo. En un momento dado, uno de los miembros de la iglesia primitiva fue teletransportado a otra ciudad. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Quién era? No Felipe el Hermoso, sino Felipe el diácono de la iglesia, que luego fue bautizado en el Espíritu Santo y que en la relación con el Espíritu de Dios tuvo tal capacidad y comunión que el Espíritu Santo lo llevó y lo teletransportó a otra zona. Un anticipo de lo que nosotros vamos a vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra y ahora y después en la eternidad con Él. Pero la verdad es el poder sobrenatural de Dios en la vida de los hombres.